Vuelo confirmado. Dije al teléfono sin darme cuenta de la sombra que se proyectaba en el umbral de la puerta. La voz alegre de la agente de reservas seguía hablando cuando oí los pasos acercándose por detrás. 47 segundos después estaba tirada en el suelo de la cocina, con el móvil deslizándose por las baldosas hidráulicas. Él pensó que la bofetada no dejaría marca. Se equivocó en eso y en tantas otras cosas, que llevaba semanas grabando todo. O que la casa que decía suya llevaba mi apellido enterrado en la escritura original. Algunos errores se tardan años en cometer, pero solo días en pagarlos. Me llamo Elena Vargas y nunca imaginé que a los 33 años volvería a dormir en el dormitorio de mi infancia. En la casa familiar de Carmona. Mirando la misma mancha de humedad del techo que de niña parecía un conejo. El despacho de asistencia jurídica gratuita donde trabajaba en Sevilla me había dado permiso después de la ruptura con Diego. Pero lo había estirado demasiado. Mis ahorros se acababan y la oferta de mamá de quedarme hasta que te estabilices me pareció lógica en su momento. Aquella mañana de lunes estaba sentada a la mesa de la cocina con el portátil abierto, buscando pisos en Madrid. El café estaba aguado, como siempre lo hacía mamá. Oí la furgoneta de Ricardo ronroneando en la entrada. Trabajaba en la construcción y se marchaba a las 7 en punto. Salvo ese día. Sí. Necesito confirmar mi billete de AVE para el lunes que viene, dije al teléfono mientras me acercaba a la ventana. Elena Vargas. Número de reserva KM4782. La agente respondió con profesionalidad alegre. Sí. Señora Vargas. Aquí la tengo. De Sevilla a Madrid. Salida a las 7:45. Perfecto. No oí a Ricardo volver a entrar. Las botas de obra pueden ser sorprendentemente silenciosas en el suelo de terrazo cuando alguien quiere que lo sean. Me giré. Teléfono todavía en la mano. Ocupaba todo el umbral, 1,92 m de piel curtida por el sol y ceño permanente. La chaqueta abierta dejaba ver la barriga que había crecido desde que se casó con mamá hacía 8 años. Solo arreglando unos asuntos, dije con voz neutra. Una cosa que había aprendido en el despacho de asistencia jurídica, nunca escales con personalidades agresivas. ¿Asuntos en Madrid? Mamá apareció detrás de él en bata. Taza de café en la mano. Su cara ya tenía esa expresión conocida, por favor. No armes lío. Me vuelvo, respondí simplemente. He encontrado piso. Empiezo a trabajar la semana que viene. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? La voz de Ricardo tenía ese filo que recordaba de las discusiones de cena que escuchaba de adolescente desde el pasillo. Lo estoy diciendo ahora. Muéstrame un poco de respeto cuando me hables. Estoy siendo respetuosa. Entonces ocurrió. No fue un puño cerrado. Ricardo era más listo que eso. Una palma abierta. Rápida y fuerte en mi mejilla izquierda. El teléfono salió volando. Chocando contra el suelo. Tropecé hacia atrás. La cadera golpeando la encimera. La cocina se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de la nevera. Mamá dejó la taza con cuidado. Como si pudiera explotar. Ricardo. Vas a llegar tarde al trabajo. Él me miró. Luego a ella. Luego a mí. Si quieres vivir bajo mi techo, demuéstrame gratitud. Si quieres irte, ve. Pero no hagas planes a escondidas como una niñata astuta. Basta, le cortó mamá. Lo que nos sorprendió a los dos. Aunque lo siguiente no. Elena, ¿por qué no vas a tu habitación y te calmas? Me toqué la mejilla. Ya caliente. Pero probablemente sin marca visible. Ricardo sabía lo que hacía.
Recogí el móvil, pantalla agrietada pero funcionaba, y pasé junto a ellos sin decir palabra. En mi habitación me senté en el borde de la cama y abrí la aplicación de grabadora. Las manos firmes. 3 años trabajando con víctimas de violencia doméstica me habían enseñado la importancia de documentar. Lunes, 15 de septiembre. 8:17 de la mañana, dije en voz baja. Ricardo Morales me golpeó en la cocina después de enterarse de mis planes de mudarme a Madrid. Bofetada abierta en el lado izquierdo de la cara. Mamá fue testigo. Sin marcas visibles todavía. Guardé el archivo y lo subí a 3 servicios en la nube diferentes. Luego abrí el portátil y empecé a escribir un relato más detallado mientras todo estaba fresco, horas exactas. Palabras literales. La forma en que mamá había mirado al suelo en vez de a mí. Lo que pasa cuando creces en una familia disfuncional es que crees que es normal hasta que un día ya no lo es. El trabajo en asistencia jurídica me había abierto los ojos a patrones que había ignorado toda la vida: el control. La ira repentina. Como mamá siempre. Siempre ponía excusas. Pero había algo que Ricardo no sabía. Algo que descubrí 3 semanas antes. Mientras ayudaba a mamá a buscar documentos fiscales en el archivador del sótano. La escritura de esta casa, la casa que Ricardo llamaba suya, había estado originalmente a nombre de mis abuelos. Cuando la abuela murió, pasó al abuelo. Cuando el abuelo murió durante mi último año de universidad, debía pasar a mí. Me lo había dicho. Me había hecho prometer que cuidaría la casa. En cambio, encontré una cesión de propiedad fechada solo 2 meses después del funeral. Con mi firma al pie. Transfiriendo la propiedad a mamá y Ricardo a partes iguales, salvo que yo estaba en plena semana de exámenes finales en la Universidad de Sevilla ese mes entero. Nunca había firmado nada. Saqué el móvil y busqué el contacto de Alicia. Nos conocimos cuando ella era estudiante de Derecho haciendo prácticas voluntarias en el despacho. Ahora tenía su propio bufete especializado en Derecho de Familia y Violencia de Género. Y, lo más importante, me debía un favor después de que la ayudara a encontrar pruebas clave en un caso de custodia el año pasado. Hola. Elena. ¿Cómo va la vacación en familia? No muy bien. Necesito verte hoy si es posible. Su voz pasó de casual a profesional al instante. ¿Estás segura ahora mismo? Por el momento. ¿Puedes recibirme en el despacho? Dame una hora. Colgué y empecé a reunir documentos, la grabación. Fotos de la escritura. Extractos bancarios que demostraban que yo estaba en Sevilla cuando supuestamente firmé la cesión. 3 semanas de preparación estaban a punto de dar fruto. Ricardo pensó que había ganado algo al golpearme. Pensó que yo era otra mujer a la que podía manejar en su propia casa. Estaba a punto de aprender exactamente de quién era realmente esa casa. A mediodía mi mejilla no mostraba nada. Ni siquiera un leve enrojecimiento. Ricardo había perfeccionado su técnica con los años. Estaba segura de ello ahora. Ese tipo de violencia que no deja pruebas. Solo miedo y duda. ¿De verdad ocurrió si no hay marca? Estaba en el baño. Examinando mi cara desde todos los ángulos. Nada. Exactamente como él había planeado. Elena, mamá llamó suavemente. ¿Puedo pasar? Abrí la puerta. Estaba allí con una bolsa de hielo envuelta en un trapo de cocina del mismo estampado floral de mi infancia. Sus ojos no se encontraron con los míos. Pensé que te vendría bien, dijo, tendiéndomela como ofrenda de paz. No hay nada que enfriar. Mamá. Él se aseguró de eso. Ella se encogió. No lo hizo a propósito. Ya sabes cómo se pone con el respeto. Su padre era igual.
Cogí la bolsa de hielo de todos modos y la apreté contra la mejilla. El frío sentó bien. Aunque no fuera necesario. ¿Cuánto tiempo lleva pegándote? No me pega. Se detuvo. Reconsideró. Nunca me ha puesto la mano encima. A mí sí. Esta fue la primera vez. No. Mamá. Esta fue la primera vez que lo viste. Su cara se arrugó. Envejeciéndola 10 años en un instante. Estás dramatizando. Una simple bofetada y ya quieres quemar toda la casa. Una simple bofetada, repetí. ¿Eso es lo que te dirás a ti misma la próxima vez? ¿Y la siguiente? Se enderezó. Encontrando la columna vertebral como siempre hacía cuando la acorralaban. Si no puedes respetar al hombre que te da un techo. Quizás deberías marcharte antes del lunes. El hombre que me da un techo. Me reí. Pero sin humor. Esta es la casa del abuelo. Mamá. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y en el fondo. Ricardo también lo sabe. Su cara palideció. Eso es historia antigua. La escritura. La escritura que supuestamente firmé mientras estaba a 200 kilómetros haciendo exámenes. El silencio se estiró entre nosotras como un cable tenso. Finalmente se dio la vuelta. Ricardo volverá a comer en 1 hora. Quizá deberías haberte ido para entonces. Me dejó allí de pie con la bolsa de hielo goteando en el suelo del baño. Esperé hasta oír cerrarse la puerta de su dormitorio. Luego fui a mi habitación y saqué la pequeña grabadora que había comprado 3 semanas antes. Era magnética. Diseñada para pegarse bajo mesas. La había colocado bajo la mesa de la cocina el día que encontré la escritura falsificada. El aparato grababa en bucle. Guardando las últimas 48 horas de audio. La conecté al portátil y busqué en la línea temporal de esa mañana. Allí estaba, 8:14 a 8:18. Me puse los auriculares y escuché. Mi voz, solo arreglando unos asuntos. La voz de Ricardo, asuntos en Madrid. La conversación. La bofetada. El sonido del móvil golpeando el suelo. Todo cristalino. Pero seguí escuchando. La voz de mamá después de que yo saliera. No puedes pegarle así. Ricardo. Apenas la toqué. No es el punto. ¿Es lista? Trabaja con abogados. ¿Y si presenta denuncia? ¿Qué pruebas? Tú no viste nada. Yo no vi nada. Es una mujer emocional amargada por la ruptura. Mencionó la casa. Pausa. ¿Qué pasa con ella? ¿Sabe algo de la escritura? Otra pausa. Más larga. Cuando Ricardo habló de nuevo. Su voz era más baja. ¿Más peligrosa? Entonces quizás sea hora de que encuentre otro sitio donde vivir permanentemente. Ricardo. No. Es mi hija. Es un problema y yo resuelvo problemas. La grabación continuó. Pero había oído suficiente. Exporté el archivo. Lo subí a varias nubes y lo envié a mi correo personal con el asunto seguro. Mi móvil vibró. Mensaje de Alicia, ¿puedes a las 2 en vez de a la 1? Tuve una urgencia en juzgados. Respondí, sí. Llevo pruebas. Empecé a hacer la maleta de forma metódica. No todo. Eso sería demasiado obvio. Solo lo esencial y documentos, portátil. Grabadora. Copias impresas de la escritura. Extractos bancarios. Pasaporte. Suficiente para desaparecer un tiempo si hacía falta. A las 12:45 oí la furgoneta de Ricardo en la entrada.
Estaba en la cocina haciendo un bocadillo como si nada hubiera pasado. Entró. Me vio y se detuvo. «¿Todavía aquí?» «Todavía aquí», confirmé, dando un mordisco al bocadillo. Fue a la nevera. Sacó una cerveza. Mediodía de lunes. Tu madre dice que te vas antes. Probablemente sea lo mejor. Destapó la botella contra la encimera, dejando otra marca en la madera. ¿Sabes? He sido bueno contigo. Te di techo cuando volviste arrastrándote. Muy generoso por tu parte. Dio un largo trago. Estudiándome. Me recuerdas a tu abuela. La misma cabezonería. La misma ingratitud. Dejé el bocadillo. ¿Conociste a mi abuela? La vi una vez. Justo antes de que muriera. Vieja amargada. Se creía mejor que todos. ¿Cuándo fue eso? Se encogió de hombros. ¿Importa? Está muerta. Tu abuelo está muerto. Historia antigua. Como dice tu madre. Pero algo en sus ojos parpadeó. Una señal. 3 años viendo a acusados mentir en declaraciones me habían enseñado a reconocer ese parpadeo. ¿Sabías que ella quería dejarme la casa a mí? La botella se detuvo a medio camino de su boca. Tu abuela, mi abuelo. Me lo dijo antes de morir. Dijo que la casa debía quedarse en la familia de sangre. Ricardo dejó la botella con cuidado. Pues cambió de opinión. ¿No? La firmó a tu madre y a mí. ¿De verdad? Nos miramos fijamente a través de la cocina. La misma cocina donde me había pegado 4 horas antes. La misma cocina donde mis abuelos habían cocinado comidas de domingo durante 40 años. Ten cuidado. Niña, dijo al fin. Estás pisando terreno resbaladizo. No soy una niña y tú estás en la cocina de mis abuelos bebiendo cerveza a mediodía de lunes amenazándome en mi propia casa. Su cara enrojeció. Por un momento pensé que volvería a pegarme. Parte de mí lo deseaba. La grabadora estaba funcionando. En cambio, cogió la cerveza y se dirigió a la puerta. Tienes hasta el viernes. Luego te largas. De una forma u otra. Después de que su furgoneta se alejara. Terminé de hacer la maleta. Mamá se quedó en su habitación. Probablemente fingiendo dormir. Cargué el coche en silencio. Solo lo mío. Lo último que cogí fue un viejo álbum de fotos del armario del pasillo. Imágenes de mis abuelos. De la casa. Pruebas de nuestra historia familiar allí. Mientras conducía hacia el despacho de Alicia pensé en las palabras de Ricardo. De una forma u otra. Acababa de cometer un error crucial. Había hecho una amenaza grabada y yo estaba a punto de asegurarme de que fuera el último error que cometiera en la casa de mis abuelos. El despacho de Alicia estaba en el segundo piso de una casa señorial restaurada en el centro de Sevilla. Me senté en la sala de espera. El álbum en el regazo. Escuchando los sonidos amortiguados de ella terminando con otro cliente. Cuando se abrió la puerta. Salió una mujer con ojos enrojecidos. Agarrando una carpeta. Me saludó con la cabeza. El reconocimiento universal entre personas en salas de espera de abogados. Todos estábamos allí porque la vida se había torcido. Laura. Pasa. Alicia estaba en el umbral. Profesional con su traje azul marino. Pero con preocupación escrita en la cara. En cuanto se cerró la puerta. Dejó la formalidad. Dios. Tienes mala cara. ¿Qué ha pasado? Le conté todo, la bofetada. La grabación. La escritura falsificada. Tomó notas en un blog legal.
preguntando de vez en cuando para aclarar. Cuando le puse el audio de esa mañana, su expresión se oscureció. De una forma u otra, repitió. Eso es una amenaza. ¿Podemos usarla? Podemos usar todo. Pero Elena. Necesito preguntarte, ¿estás segura de volver allí? No vuelvo. Tengo habitación en un hostal. Asintió. Aliviada. Bien. Ahora hablemos de la escritura. Dijiste que estabas en Sevilla cuando supuestamente la firmaste. Saqué los extractos bancarios. Aquí. Movimientos de tarjeta, cafetería cerca del campus. Librería universitaria. Supermercado. Todos de la misma semana que la firma de la escritura. Alicia estudió los documentos. ¿Y el notario? Toda escritura necesita notario. Luisa Gutiérrez. Tiene un despacho de gestoría en la calle principal. ¿La conozco? Lleva allí toda la vida. Alicia tomó nota. Necesitaremos citar sus registros. Si notarió una firma falsificada, como mínimo puede perder la licencia. Se recostó en la silla. Elena. Necesito que entiendas lo que vamos a hacer. Una vez presentemos esto, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu madre ya está rota. Ella lo eligió a él. Y Ricardo peleará sucio. Los hombres como él siempre lo hacen cuando están acorralados. Pensé en el parpadeo en sus ojos cuando mencioné al abuelo. Está escondiendo algo más sobre mis abuelos. ¿Qué te hace pensarlo? La forma en que reaccionó cuando dije que había conocido a mi abuela. Dijo que fue justo antes de que muriera. Pero ella murió 3 años antes de que él conociera siquiera a mamá. Alicia tomó otra nota. Investigaremos eso. Ahora. Pasos inmediatos. Primero. Pedimos orden de alejamiento por agresión y amenazas. Segundo. Acción de nulidad de título para impugnar la escritura. Tercero. Su móvil vibró. Frunció el ceño. Qué raro. Tengo alerta de noticias para casos de violencia doméstica en la provincia. Hubo un incidente en tu calle hace una hora. Se me heló la sangre. ¿Qué clase de incidente? Giró el monitor hacia mí. El sitio web de noticias local mostraba una foto de la casa de mamá, la casa de mis abuelos, con coches de policía en la entrada. Mujer local hospitalizada tras disputa doméstica. Decía el titular. Mamá, susurré. Alicia ya estaba marcando. Sí. Soy Alicia Navarro. Represento a una clienta que puede estar relacionada con el incidente en la calle Olivar. Sí. Espero. Miré la foto. La furgoneta de Ricardo estaba en la entrada. Una ambulancia se alejaba. Gracias. Agente. Alicia colgó. Tu madre está en el Hospital Virgen Macarena. Lesiones no mortales. Ricardo ha sido detenido. Ya estaba de pie. Cogiendo las llaves. Elena. Espera. No puedes. Es mi madre. Y no te protegió. Te culpó a ti. Lo sé. Me detuve en la puerta. Pero si no voy. No soy mejor que ella. En el hospital encontré a mamá en la habitación 302. Su brazo izquierdo estaba en cabestrillo y el lado derecho de la cara hinchado. A diferencia de la bofetada calculada de Ricardo. Esta había dejado marcas. Muchas. Estaba despierta. Mirando al techo. Al verme, las lágrimas empezaron a correr. Le dije que te había sido, dijo.
Que habías hecho la maleta y te habías marchado. Pero encontró tu grabadora bajo la mesa. Se volvió loco. Me senté en la silla de visitas. Parte de mí quería decir te lo dije. El resto solo se sentía cansado. La policía se la llevó como prueba, continuó. La grabadora. Oyeron todo, la amenaza. Lo de la escritura. Todo. Bien. Se giró para mirarme del todo. Siento lo de esta mañana. Por todo. ¿De verdad? No siempre fue así. Al principio. Mamá. Por favor. No quiero oír cómo te traía flores o lo que sea. Quiero saber de la escritura. Cerró los ojos. Necesitaba dinero. Tu padre llevaba años sin pagar la pensión. Trabajaba en 2 sitios. Ricardo dijo que conocía a alguien que podía ayudarnos con un préstamo. Pero necesitábamos garantía. Así que falsificaste mi firma. Ricardo dijo que nunca lo sabrías. Que para cuando te graduaras ya lo habríamos pagado y podríamos transferirlo correctamente. Pero nunca lo pagasteis. El amigo de Ricardo no era un banco. Los intereses seguían creciendo. Dijo que la única salida era casarnos. Unir ingresos. Dijo que me quería. Que cuidaría de nosotras. Y le creíste. Estaba ahogándome. Elena. Y él me lanzó una cuerda. No vi el nudo al final hasta que fue demasiado tarde. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Entró un inspector joven. ¿Serio? Placa en el cinturón. Señora Vargas. Soy el inspector Miguel López. Entiendo que usted hizo la grabación. Sí. Nos gustaría hacerle unas preguntas. Su madre ha aceptado cooperar plenamente respecto a la agresión. Miró sus notas. Y algunas preguntas sobre una escritura de propiedad. Miré a mamá. Ella asintió ligeramente. Fue coaccionada, dije. Ricardo orquestó todo. Necesitaremos declaraciones de las dos, dijo López, y cualquier documentación que tengan sobre la propiedad. Mi abogada tiene todo. Me dio su tarjeta. Que me llame. Y señorita Vargas. Esa grabadora probablemente salvó la vida de su madre. Estaba escalando. Después de que se marchara. Mamá alargó la mano buena hacia la mía. La casa debería haber sido tuya. Papá me lo dijo antes de morir. Dijo que la dejaba a ti en el testamento. ¿Qué pasó con el testamento? Ricardo dijo que era inválido. Que papá no estaba en sus cabales al final. Tenía un amigo abogado que lo confirmó. Déjame adivinar. El mismo amigo que arregló el préstamo. Asintió miserablemente. He sido una tonta. Lo arreglaremos, dije. Sorprendiéndome a mí misma. Alicia nos ayudará a arreglarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías después de...? Porque el abuelo habría querido que lo hiciera. Porque esta casa significa algo. Porque Ricardo no se sale con la suya. Apretó mi mano débilmente. Tiene amigos. Amigos peligrosos. El hombre que nos dio el préstamo. Nos ocuparemos. Descansa ahora. Me quedé hasta que se durmió. Luego llamé a Alicia desde el aparcamiento del hospital. ¿Cómo está? Brazo roto. Cara magullada y dispuesta a testificar. Admitió la falsificación. Dice que Ricardo la coaccionó. Eso ayuda. Con su cooperación podemos presentar cargos penales por fraude. Extorsión y ahora agresión. Elena. Esto es grande.
Más grande que recuperar solo la casa. Lo sé. Miré cómo llegaba una ambulancia a urgencias. ¿Cuándo podemos presentar? Tendré el papeleo listo mañana por la mañana. Pero Elena. Necesitas estar segura. Si Ricardo tiene contactos como dice tu madre. Seré cuidadosa. No. Serás lista. Ven a quedarte conmigo esta noche. La habitación de invitados es tuya. Acepté. Demasiado cansada para discutir. Mientras me alejaba del hospital pensé en mi abuelo. Había construido esa casa con sus propias manos después de volver de trabajar en Alemania. Cada clavo. Cada tabla. Cada ladrillo de los cimientos. Había criado a mamá allí. Había recibido a mi padre allí. Había celebrado mi nacimiento allí. Ricardo pensó que podía robar todo eso con papeles y amenazas. Pensó que la violencia era poder. Que el miedo era control. Estaba a punto de aprender qué aspecto tenía el poder real, el que viene de la verdad. Las pruebas y la ley. Y a diferencia de su bofetada de esa mañana. Esto iba a dejar marcas. Aquella noche en casa de Alicia no pude dormir. La habitación de invitados era cómoda, sábanas frescas. Cortinas opacas. Olor suave a lavanda del difusor. Pero mi mente no paraba. Sobre las 2 de la madrugada me rendí y fui descalza a la cocina a por agua. Alicia ya estaba allí. Portátil abierto. Café haciéndose a pesar de la hora. ¿Tú tampoco puedes dormir? Preguntó. Demasiada adrenalina. Me senté frente a ella. ¿En qué trabajas? ¿Mi caso? He estado revisando registros de propiedad. Elena. ¿Cuándo murió exactamente tu abuela? Marzo de 2016. Giró el portátil hacia mí. Según los registros del registro de la propiedad. La casa de tus abuelos quedó pagada en 1987. Sin hipotecas. Sin cargas. Nada hasta octubre de 2016. 7 meses después de que muriera la abuela. Correcto. Es cuando se sacó un préstamo de 150.000 euros contra la propiedad. El prestamista figura como Préstamos Sierra S.L. Nunca oí hablar de ellos porque en realidad no existen. Alicia abrió otra pantalla. Préstamos Sierra se disolvió en 2018. Pero antes su apoderado era Pedro Mendoza. Mendoza. Como Luisa Mendoza. La notaria. Su hijo. También amigo de toda la vida de Ricardo y a veces su jefe. Las piezas encajaban. Así que Ricardo orquesta un préstamo falso a través de su amigo. Usa a la madre del amigo para notariar la firma falsificada y atrapa a tu madre en una deuda que nunca podrá pagar. Clásico préstamo abusivo con un toque de fraude. Pensé en mi abuelo. Lo cuidadoso que era con el dinero. Lo orgulloso que estaba de tener la casa pagada. Planearon esto. Apuntaron a mamá después de que muriera la abuela. Parece que sí. Encontré otra cosa. Alicia abrió un certificado de defunción. La causa de muerte de tu abuela figura como complicaciones por caída. Se cayó por las escaleras del sótano. Mamá la encontró. ¿Quién más estaba allí ese día? Intenté recordar. Yo estaba en la universidad. Mamá en el trabajo. Espera, Ricardo ya hacía chapuzas para ellos por entonces. Podría haber estado. Me detuve. La implicación golpeándome. No podemos probar nada sobre eso, dijo Alicia rápidamente. Pero establece un patrón. Ya estaba rondando antes de que muriera. Mi móvil vibró. Número desconocido a las 2:47 de la madrugada. No contestes, advirtió Alicia.
Pero ya había descolgado. Hola. Respiración pesada. Así que crees que eres lista. ¿Niñe? No era la voz de Ricardo. Más grave. Más ronca. ¿Quién es? Alguien que sabe que has estado haciendo preguntas sobre cosas que no son asunto tuyo. Tu novio está en el calabozo. No está ahí para protegerte. No es mi novio y no necesito protección. Una risa. Sí. Tu abuela probablemente pensó lo mismo justo antes de su accidente. La línea se cortó. Alicia ya estaba marcando. Necesito denunciar una amenaza. Sí. Relacionada con un caso en curso. Me quedé allí aturdida. Acaban de admitirlo. Admitieron que la mataron. Por la mañana tenía 3 llamadas más de números ocultos. No contesté. Alicia había contactado con el inspector López, que prometió patrullas aumentadas alrededor de nuestras direcciones. Tenemos que movernos rápido, dijo Alicia durante el desayuno. Están asustados. Lo que los hace peligrosos. Pero también descuidados. Esa llamada de anoche fue un regalo. ¿Un regalo? Conciencia de culpa. Están lo bastante asustados como para amenazarte. Lo que significa que vamos por buen camino. Pasamos la mañana preparando documentos, demanda de nulidad de título. Orden de alejamiento. Denuncias penales por fraude y extorsión. Alicia trabajaba con intensidad concentrada, construyendo un caso a prueba de bombas. Sobre el mediodía, su auxiliar llamó a la puerta. Hay una Luisa Gutiérrez aquí. Dice que necesita hablar contigo urgentemente. Alicia y yo cruzamos miradas. Hazla pasar. Luisa Gutiérrez era exactamente lo que esperarías de una notaria de pueblo, 60 y tantos. Zapatos sensatos. Bolso agarrado como escudo. Pero su cara estaba demacrada. Ojos rojos. Me enteré del arresto de Ricardo, dijo sin preámbulos. Y sé por qué estáis investigando la escritura. Señora Gutiérrez. Debería aconsejarle que busque su propio abogado, empezó Alicia. No necesito abogado. Necesito limpiar mi conciencia. Se sentó pesadamente en la silla de cliente. Notaría esa escritura. Pero Elena nunca estuvo allí. ¿Notarió conscientemente una firma falsificada? Preguntó Alicia. Mi hijo Pedro dijo que era solo papeleo. Que Elena ya había aceptado pero estaba en la universidad. Dijo que era para ayudar a Carmen a salvar la casa. Empezaron a correr las lágrimas. Llevo 30 años como notaria. Nunca hice nada impropio hasta que mi hijo me lo pidió, dije suavemente. Asintió. Está metido con Ricardo y otras cosas también. Cosas malas. Después de lo que le pasó a Carmen ayer ya no puedo callar más. ¿Está dispuesta a testificar? Preguntó Alicia. Sí. Y hay más. Abrió el bolso. Sacó un pendrive. Pedro guarda registros en su ordenador. Los copié anoche. Préstamos. Transferencias de propiedades. Todo. No solo vuestra familia. Otras también. Alicia cogió el pendrive con cuidado. Esto podría ser prueba en múltiples delitos. ¿Entiende eso? Mi hijo hizo sus elecciones. Yo las mías. Ahora intento arreglarlo. Después de que Luisa se marchara, Alicia llamó inmediatamente al inspector López. En menos de una hora estábamos en comisaría entregando el pendrive y la declaración de Luisa. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo López después de revisar los archivos. Parece que Ricardo y Pedro Mendoza llevan años con este esquema.
Apuntan a propietarios ancianos. Crean deudas falsas. Roban propiedades. ¿Cuántas víctimas? Pregunté. Al menos una docena que veo. Su abuela puede haber sido la primera. Pensé en la llamada de anoche. Alguien me llamó. Dijo que la caída de mi abuela no fue un accidente. La expresión de López se afiló. A primera hora de esta mañana. ¿Sobre las 2:45? Sacaremos sus registros telefónicos si fueron tan tontos como para amenazarte sobre un posible asesinato. ¿Pueden reabrir su caso? Preguntó Alicia. Con estas nuevas pruebas ya está en marcha, me miró. Usted removió una piedra. Señorita Vargas. No sabemos qué saldrá de debajo. Aquella tarde mamá fue dada de alta del hospital. La recogí. La ayudé a subir al coche. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa de Alicia. Te quedas con nosotras hasta que esto termine. No quiero molestar. Mamá. Mataron a la abuela. Se quedó muy quieta. ¿Qué? Le conté lo de la llamada. La confesión de Luisa. El pendrive. Cuando terminé. Lloraba otra vez. Yo lo traje a nuestras vidas, susurró. Lo traje a su casa. No lo sabías. Pero yo debería haberlo visto. La forma en que hablaba de la casa. Como si tuviera derecho. La prisa por casarse después del préstamo. Se secó los ojos con la mano buena. Tu abuelo se avergonzaría tanto de mí. No, dije firmemente. Estaría orgulloso de que estemos luchando. De que estemos protegiendo lo que él construyó. Aquella tarde Alicia presentó todo electrónicamente. Demanda de nulidad. Denuncias penales. Demandas civiles por fraude y abuso a mayores. Las pruebas del pendrive habían convertido nuestro caso individual en una investigación por organización criminal. ¿Ricardo sigue en prisión?, pregunté. Sin fianza todavía. Pedro Mendoza fue detenido esta tarde. Bien. Mi móvil sonó. Número de la casa de mamá. ¿Quién puede llamar desde allí?, preguntó mamá. Puse el altavoz. Hola. ¿Crees que has ganado? La voz de Ricardo. Pero distinta. Desesperada. No tienes idea de lo que has empezado. La gente para la que trabajo te va a soltar. Tú eres tóxico ahora. Ricardo. Un lastre. Vendrán a por ti. Que lo intenten. Tengo pruebas. Testigos y el Cuerpo Nacional de Policía ya está involucrado. Vuestro pequeño negocio de robo de propiedades acaba de convertirse en caso federal. Silencio. Luego. Esta era mi casa. La gané matando a una vieja. Pegando a tu madre. Amenazándote a ti. Hice que ese sitio valiera algo. ¿Lo arreglé? Lo mejoré. Pusiste un abridor de botellas en la encimera de la cocina de mi abuela. Eso no es mejorar. Ricardo. Eso es vandalismo. Tu pequeña. Colgué. Alicia ya estaba llamando a López sobre la llamada desde la cárcel. Mamá me miró con algo parecido al asombro. No le tienes miedo. Aprendí algo en el despacho de asistencia jurídica, dije. Los matones como Ricardo cuentan con el miedo. Lo necesitan. Quítaselo y solo son hombres tristes y enfadados con nada más que sus puños. Y los puños no ganan en los juzgados. ¿Qué pasa ahora? Ahora recuperamos lo nuestro y nos aseguramos de que Ricardo y sus amigos nunca vuelvan a hacer esto a nadie más. Mi móvil vibró. Mensaje de número desconocido, mira tu correo. Lo abrí con cautela.
Un solo mensaje con adjunto. Pensé que deberías ver esto. Un amigo. El adjunto era un archivo de vídeo. Imágenes de cámara de seguridad fechadas marzo de 2016. Vista de la entrada de la casa de mi abuela. Pulsé reproducir. La furgoneta de Ricardo llegaba a las 9:47. Ricardo bajaba. Entraba. A las 10:15 salía rápidamente. Subía a la furgoneta y se marchaba. Mamá había encontrado a la abuela a las 10:30. Alicia, dije en voz baja. Tienes que ver esto. Los teníamos a todos. Y mi abuela por fin iba a tener justicia. El vídeo lo cambió todo. El inspector López nos tenía en su despacho menos de una hora después de recibirlo. ¿De dónde salió esto?, preguntó, estudiando las imágenes en su ordenador. Correo anónimo, dije. Alguien con acceso a grabaciones antiguas de seguridad quería que lo tuviéramos. Los vecinos de enfrente, dijo mamá de repente. Los Ramírez. El señor Ramírez siempre estaba trasteando con cámaras de seguridad. Murió el año pasado. Pero su viuda, Rosa, todavía vive allí. López tomó nota. Verificaremos la autenticidad. Estableceremos cadena de custodia. Pero si es real, es real. Alicia dijo. Mira el formato de la marca de tiempo. La calidad del vídeo. Es consistente con sistemas de seguridad domésticos de 2016. Pediré orden para la casa de los Ramírez. A ver si hay más grabaciones. López pausó el vídeo en la cara de Ricardo al salir de la casa. Parece tranquilo. Sin pánico. Sin prisa hasta que sube a la furgoneta. Porque pensó que lo había hecho parecer un accidente, dije. Aquella tarde. Mientras López seguía la pista del vídeo. Alicia y yo trabajamos transcribiendo todas mis grabaciones de audio. La grabadora de la cocina había captado más que solo los eventos de esa semana. La había ido moviendo por la casa durante 3 semanas y había recogido innumerables conversaciones. Escucha esto, dije. Poniendo un clip del martes pasado. Voz de Ricardo. Pedro dice que las otras propiedades están listas para vender. 6 casas. Probablemente 2 millones en total. Voz de mamá. No quiero saber del negocio de Pedro. ¿Nuestro negocio? Elena. Esas casas están ahora a nombre de los dos. Yo nunca firmé nada de otras casas. Claro que sí. ¿Recuerdas ese montón de papeles del refinanciamiento que firmaste? Pausé la grabación. Ha estado falsificando también su firma. Múltiples cargos de fraude, dijo Alicia tomando notas. Esto sigue creciendo. Mi móvil sonó. Apareció el nombre de Rosa Ramírez. Mamá debió de darle mi número en algún momento. Elena. Querida. Me enteré de lo de Ricardo. ¿Estás bien? Estoy bien. Señora Ramírez. En realidad quería agradecerle el vídeo. Pausa. No sé de qué hablas. Las imágenes de seguridad de marzo de 2016. Su voz bajó. El señor Ramírez siempre dijo que algo no encajaba ese día. Guardaba todas sus grabaciones. Ya sabes. Respaldaba todo en discos duros en el taller. Señora Ramírez. ¿Estaría dispuesta a hablar con la policía? Ya lo hice. Ese simpático inspector vino hace una hora. Le di todo. 7 años de imágenes de 4 cámaras. El señor Ramírez habría querido ayudar. Después de colgar. Alicia sonrió con gravedad. 7 años de Ricardo entrando y saliendo. Eso es una mina de oro para establecer patrones.
Aquella noche nos reunimos en el comedor de Alicia, yo, mamá, Alicia y su auxiliar Janet. El pendrive de Luisa había dado un tesoro de documentos. 12 propiedades en total, informó Janet. Todos propietarios ancianos. Todos de repente endeudados con préstamos Sierra. Todos transferidos a Ricardo Vargas o Pedro Mendoza en menos de 18 meses. Dios mío, susurró mamá. La señora López. El señor Ruiz. Las hermanas Moreno. ¿Conoces a estas personas? Preguntó Alicia. De la parroquia. Todos murieron o fueron a residencias en los últimos años. La cara de mamá estaba pálida. Ricardo hacía chapuzas para la mayoría. Me sentí enferma. Estaba eligiendo víctimas. El patrón está claro, dijo Alicia. Hacerse amigo de propietarios ancianos. Crear deudas falsas. Falsificar firmas. Robar casas. Pero tu abuela fue diferente. Murió antes de que pudieran hacerla firmar nada. Así que me usaron a mí en su lugar, dijo mamá con amargura. Mi móvil vibró. Otro número desconocido. Pero reconocí el prefijo de la prisión provincial. Elena Vargas, una voz de mujer. ¿Nerviosa? Soy Rosa Mendoza. La mujer de Pedro. Necesito hablar contigo. Te escucho. Pedro quiere hacer un trato. Testificará contra Ricardo. Contará todo. Pero necesita protección. Ricardo tiene contactos. Gente que mata para mantener esto callado. Puse el altavoz. Hice señas a Alicia para que escuchara. ¿Qué clase de contactos? Los préstamos venían de algún sitio. Pedro y Ricardo solo eran las caras. El dinero real venía de gente a la que no se puede contrariar. ¿Quiénes? No sé nombres. Pedro me mantenía al margen. Pero está asustado. Muy asustado. Dice que si Ricardo cae, limpiarán la casa. Alicia cogió el teléfono. Señora Mendoza. Soy Alicia Navarro. Abogada de la señorita Vargas. Su marido debe contactar inmediatamente con la Policía Nacional. Esto ya supera la jurisdicción local. Quiere inmunidad. Eso no lo decidimos nosotras. Pero el primero en cooperar suele conseguir el mejor trato. Después de colgar nos quedamos en silencio. Esto es crimen organizado, dijo mamá finalmente. No solo nos enfrentamos a Ricardo. Nos enfrentamos a... No me importa, la interrumpí. Mataron a la abuela. Robaron a una docena de familias. No me echo atrás. Ni yo, dijo Alicia. Pero tenemos que ser listas. Voy a llamar a favores, Policía Nacional. Guardia Civil. Todos los que conozco. Aquella noche no pude dejar de pensar en mi abuela. Tenía 81 años. Seguía lúcida. Independiente. Negándose a vender la casa pese a las ofertas de promotores. Se había caído por unas escaleras que había subido durante 60 años. Saqué el álbum de fotos que había cogido de la casa. Allí estaba en mi graduación universitaria. Radiante en su propia fiesta de 80 cumpleaños. Bailando con el abuelo solo meses antes de que él muriera en su 60 aniversario. Los dos delante de la casa. El brazo de él alrededor de su cintura. Lo siento. Abuela, susurré a las fotos. Siento no haberlo visto antes. Pero lo estoy viendo ahora. Y voy a terminar lo que tú no pudiste. La mañana siguiente trajo caos. La Policía Nacional había actuado sobre las pruebas. Ejecutando órdenes de registro en 6 propiedades simultáneamente.
Ricardo y Pedro fueron trasladados a custodia federal. 3 hombres más fueron detenidos, incluido alguien que reconocí, Carlos Romero, que dirigía una constructora local. Empleaba a Ricardo de vez en cuando, explicó mamá. Negocio legítimo en la superficie, dijo Alicia. Blanqueo de dinero. Pasaron las semanas. El caso creció. Más víctimas salieron a la luz. Más pruebas. Más confesiones. Finalmente llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Familias de las víctimas ocupaban todas las filas. Reconocí caras de las descripciones de mamá. La señora López, cuyos hijos habían perdido la casa de su padre. Los nietos del señor Ruiz. Rosa Ramírez. Allí para representar no solo a su marido sino a todo el barrio que Ricardo había aterrorizado. Ricardo entró esposado. Mono naranja colgando de su figura disminuida. La cárcel lo había envejecido. El fanfarroneo había desaparecido, reemplazado por algo hueco. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. No aparté la mirada. El juez. Un hombre severo con 30 años en el estrado. Repasó los cargos: asesinato, fraude, extorsión, crimen organizado. La lista duró minutos. Señor Morales, se ha declarado culpable de todos los cargos antes de la sentencia. Las víctimas tienen derecho a hablar. Señorita Vargas. Me levanté sobre piernas que parecían agua. Caminé hasta el estrado. Había preparado una declaración, pero la dejé en el bolsillo. Las palabras salieron de un lugar más profundo. Señoría, Ricardo Morales mató a mi abuela por una casa. No cualquier casa, una construida con amor. Pagada con trabajo honrado. Destinada a cobijar generaciones. Él solo vio valor inmobiliario donde nosotros veíamos hogar. Me giré para mirar directamente a Ricardo. Pensaste que nadie echaría de menos a una anciana. Pensaste que su vida valía menos que tus esquemas. Pero te equivocaste. Ella lo valía todo. Y su casa nunca fue tuya para tomarla. Mi voz se hizo más fuerte. María Vargas tenía 81 años. Debería haber tenido años por delante. Navidades en familia. Veranos en su jardín. La muerte tranquila que merecía en la casa que amaba. Tú le robaste todo eso por dinero que ni siquiera necesitabas. Solo querías. Otras víctimas hablaron después de mí. Cada historia otro peso sobre los hombros de Ricardo. Al final se había encogido sobre sí mismo. Ya no el hombre que había aterrorizado una cocina solo semanas antes. La voz del juez fue como granito cuando habló. Señor Morales. En 30 años en este estrado rara vez he visto tanta crueldad calculada. Apuntó a los más vulnerables de la sociedad. Asesinó a una mujer que le había mostrado amabilidad. Corrompió a otros en sus esquemas y destruyó familias por lucro. Hizo una pausa. Las gafas reflejando las duras luces de la sala. Lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 200 años por los delitos financieros. A cumplir consecutivamente. Morirá en prisión. Señor Morales. Nunca volverá a hacer daño a otra persona mayor. El martillo cayó como un trueno. Ricardo por fin levantó la vista. Encontró su voz. Quiero decir. El juez lo cortó. Ya ha dicho suficiente. Agentes. Sáquenlo. Mientras lo arrastraban fuera. Miró atrás una vez. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi algo que podría haber sido arrepentimiento o solo arrepentimiento por haber sido atrapado.
¿Fuera? El frenesí mediático se intensificó. Esta vez no lo evité. Señorita Vargas. ¿Cómo se siente al ver que se ha hecho justicia? Pensé cuidadosamente. Mi abuela sigue muerta. Otras víctimas siguen muertas. La justicia no las devuelve. Pero quizás impida al próximo Ricardo Morales. Quizás haga que el próximo depredador se lo piense 2 veces. ¿Qué sigue para usted? Sanar. Reconstruir y asegurarme de que esto nunca le pase a otra familia. Aquella tarde el despacho de Alicia estaba inundado de llamadas. Familias en situaciones similares. Ancianos sospechosos de deudas repentinas. Hijos preocupados por la vulnerabilidad de sus padres. El Centro de Protección a Mayores María Vargas. Todavía solo una idea. Ya tenía un propósito. Necesitaremos espacio de oficina, dijo Alicia. Revisando mensajes. Personal. Recursos. Esto es más grande de lo que imaginábamos. La casa, dije de repente. La casa de la abuela. Es lo bastante grande. Podríamos convertir la planta baja. Mantenerla de arriba para vivir. Hacer de la de abajo un centro de recursos. Mamá levantó la vista de donde estaba clasificando declaraciones de impacto de víctimas. ¿Convertirías su casa en una oficina? En un escudo, corregí. Un lugar donde las personas mayores puedan recibir ayuda. Donde las familias puedan aprender a proteger a sus seres queridos. A la abuela le encantaría. Alicia sonrió. El Centro María Vargas. Me gusta. Aquella tarde el equipo de reforma enviado por los contactos de la organización llegó según lo prometido. El capataz. Un hombre serio llamado Marcos. Recorrió la casa conmigo tomando notas. Restauración completa, dijo. Sistema de seguridad moderno. Accesibilidad para mayores. Espacio de oficina que siga pareciendo un hogar. Se detuvo en la puerta del sótano. ¿Quieres que trabajemos ahí abajo? El sótano donde murió la abuela. Sí, dije firmemente. Transfórmalo. Haz que sea un sitio donde ella querría estar. Marcos asintió. 3 semanas. Quizás 4. Lo dejaremos bien. Mientras el equipo empezaba a trabajar. Me quedé en el patio trasero viendo la puesta de sol detrás del olivo. Mamá se unió a mí. Sosteniendo una caja que no había visto antes. Encontré esto en mi armario, dijo. La he llevado desde que salimos de casa el lunes. Dentro estaban los diarios de la abuela. Décadas de entradas diarias en su cuidadosa letra. Abrí uno al azar. 15 de mayo de 1987. Pagamos la casa hoy. José lloró. 30 años de cuotas de hipoteca. Terminado. Somos dueños de nuestra casa libre de cargas. Rezo para que traiga a nuestros hijos y nietos tanta alegría como nos ha traído a nosotros. Otra entrada de solo un mes antes de morir. 8 de febrero de 2016. Ese hombre Vargas estuvo aquí otra vez preguntando por nuestras finanzas. Nuestro seguro. Algo no va bien. He escondido los papeles importantes en la lata de café del congelador. El viejo truco de José. Si me pasa algo. Espero que Elena los encuentre. ¿El congelador? Respiré. ¿Alguien lo había revisado? Corrimos dentro. Pasando junto al equipo de obra que montaba andamios. El viejo congelador del garaje. Intacto durante 7 años. Dentro. Detrás de verduras congeladas plantadas quién sabe cuándo. Estaba una lata de café Maxwell House. Con manos temblorosas la abrí. Documentos envueltos en plástico.
La escritura original. El testamento del abuelo. El verdadero. Una carta dirigida a mí. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto. Ha pasado algo. Lo siento venir. Como los animales presienten las tormentas. Ese hombre que dice ayudar es un lobo. He visto a su clase antes. La casa es tuya. Siempre estuvo destinada a ser tuya. Tu abuelo y yo lo decidimos hace mucho, debía saltarse una generación. Ir a alguien que la quisiera como nosotros. Sé fuerte. Mi niña. Lucha por lo tuyo. La casa te protegerá como tú la proteges a ella. Todo mi amor. Abuela. Me hundí en el suelo del garaje. Apreté la carta contra mi pecho. Ella lo sabía. Se había preparado. Incluso enfrentando la muerte había pensado en protegerme. Mamá leyó por encima de mi hombro. Las lágrimas corriendo libres. Fue tan fuerte hasta el final. Los dos lo fueron, dije. Pensando en el viejo truco de la lata de café del abuelo. Construyeron algo por lo que merecía la pena luchar. Mi móvil sonó. Inspector López. Elena. Pensé que debería saberlo. 3 familias más de víctimas se presentaron después de la sentencia. Todos propietarios ancianos que murieron misteriosamente después de conocer a Ricardo. La Policía Nacional está abriendo investigaciones. ¿A cuánta gente mató? Puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero gracias a ti. Nunca volverá a matar. Después de colgar miré alrededor del garaje. Herramientas en tableros. El sistema de organización del abuelo. Tarros de masonería con tornillos y clavos. El cortacésped que mantenía religiosamente. Todo esperando como si él acabara de salir. Vamos a necesitar todo esto, le dije a mamá. Cuando abramos el centro. Las herramientas del abuelo pueden ayudar a otros propietarios mayores con reparaciones. Evitar que caigan en manos de falsos manitas como Ricardo. Sonrió entre lágrimas. Les encantaría. A los dos. Usar lo que dejaron para proteger a otros. Mientras volvíamos dentro. Marcos se acercó. Señorita Vargas. Encontramos algo en la pared. Parece que su abuela lo escondió. Me entregó una pequeña caja de madera pintada con dibujos de cuadros. Dentro. Envuelto en papel de seda. Estaba su anillo de boda. El que pensábamos que se había perdido. Y debajo. Una foto que nunca había visto, la abuela de joven. De pie delante de la casa cuando era nueva. Sosteniendo a mamá bebé. Mirando directamente a la cámara con determinación feroz. En el dorso. En tinta desvaída, 1965. Nuestro castillo. Nuestra fortaleza. Nuestro hogar. Que permanezca para siempre. Permanecerá. Abuela, prometía la foto. Permanecerá. Al día siguiente empezó el verdadero trabajo. Construir el centro. Ayudar a otras familias. Asegurarnos de que ninguna abuela muriera sola y asustada en su propio sótano. Pero aquella noche. En la casa que lo recordaba todo. Sentí la presencia de mis abuelos como un abrazo cálido. Se habían ido pero no perdidos. Su amor vivía en cada tabla. Cada ladrillo. Cada recuerdo que contenían estas paredes. Y Ricardo Morales muriendo lentamente en una celda de prisión federal tendría décadas para recordar que algunas cosas no se pueden robar. Algunos amores no se pueden matar. Algunas nietas no se rinden. La casa se mantenía fuerte contra el cielo que oscurecía. Las ventanas brillaban con luces de obra mientras empezaba la reforma. No solo restauración,
transformación de lugar de tragedia a faro de esperanza. La abuela estaría tan orgullosa. 3 semanas después la casa era irreconocible. Marcos y su equipo habían obrado milagros. El sótano donde murió la abuela era ahora una luminosa biblioteca de recursos con iluminación amable para mayores y sin escaleras. Habían instalado una rampa suave desde el garaje. La cocina mantenía su aire hogareño mientras ganaba características de seguridad modernas. Cada puerta tenía cerraduras nuevas imposibles de forzar. Las ventanas tenían sensores y cámaras discretas cubrían todos los ángulos. El viernes por la mañana llamó el auxiliar del juez. El juez quería verme en su despacho. Era sobre las reversiones de propiedades para todas las víctimas. Llegué y encontré una sala de conferencias llena de caras conocidas, víctimas ancianas y sus familias. Algunos los había visto en la sentencia. El juez entró con un montón de documentos. Buenos días a todos. Os he convocado porque se ha completado el decomiso federal de bienes. Las propiedades del señor Morales y del señor Mendoza se están liquidando. Combinado con los bienes congelados de la organización de los Romero. Tenemos aproximadamente 18 millones de euros para restitución. Jadeos alrededor de la mesa. La señora López apretó la mano de su hija. Cada familia de víctima recibirá el valor completo de la propiedad más daños. Pero quería abordar otra cosa. Miró directamente a mí. Señorita Vargas. El fiscal federal ha recomendado un premio adicional para usted por destapar esta empresa criminal. 2 millones de euros. ¿Cómo se discutió? Señoría, me levanté. Me gustaría proponer algo diferente. Sus cejas se alzaron. Adelante. Ese dinero vino del sufrimiento. De personas mayores que murieron con miedo y confusión. No puedo simplemente cogerlo. Miré alrededor de la mesa a las otras familias. Propongo que usemos la mitad para el Centro de Protección a Mayores María Vargas y dividamos la otra mitad entre todas las familias de víctimas. Todos aquí perdieron a alguien. Todos merecen más que solo el valor de la propiedad. La sala se quedó en silencio. Luego habló la señora López. Mi marido me perseguiría si cogiera dinero de la mujer que nos consiguió justicia. El centro es suficiente. Más que suficiente. Otros asintieron de acuerdo. El representante de los hijos del señor Ruiz se levantó. Nuestro padre murió pensando que nos había fallado. La señorita Vargas nos mostró que fue asesinado. No necesitamos más dinero. Necesitamos ese centro para que esto no les pase a otras familias. La cara severa del juez se suavizó. Esto es altamente irregular. Pero entonces todo este caso lo ha sido. Permitiré que las víctimas dirijan sus premios adicionales como consideren oportuno. Al final de la reunión. El Centro María Vargas tenía compromisos por valor de 5 millones de euros. Suficiente para funcionar durante décadas. Ayudar a miles de propietarios mayores y prevenir innumerables tragedias futuras. Fuera de los juzgados. Rosa Ramírez me abrazó. El señor Ramírez estaría tan contento. Siempre decía, tus abuelos te criaron bien. Aquella tarde volví a la casa y encontré a Marcos instalando una placa junto a la puerta principal. Centro de Protección a Mayores María Vargas. Defendiendo hogares. Protegiendo vidas. Honrando legados. Los contactos de la organización la habían enviado. Explicó Marcos. Dijo que toda fortaleza necesita identificación adecuada. Pasé el dedo por el nombre de la abuela. Fundido en bronce. Permanente como la propia casa. Mamá llegó con Alicia. Las dos llevando cajas. ¿Material de oficina?, anunció Alicia. Estamos incorporando oficialmente. Ya tengo 3 abogados jubilados ofreciéndose voluntarios.
Más un perito contable forense especializado en fraude a mayores. Y he estado hablando con el centro de mayores, añadió mamá. Quieren ser socios para talleres semanales sobre cómo reconocer estafas. Proteger activos. Planificación de herencias. Trabajamos hasta medianoche. Transformando el comedor en espacio de conferencias. Montando el salón como zona de recepción acogedora. La casa empezaba su nueva vida, todavía un hogar. Pero ahora un escudo para otros. El sábado llegaron visitantes inesperados, un equipo de noticias. Pero no para una historia. La reportera. Julia Morales. Estaba allí como hija. Mi madre fue una de las víctimas de Ricardo hace 5 años. Pensamos que había perdido la cabeza. Firmó todo. Después de que saliera vuestra historia nos dimos cuenta de que la habían asesinado. La voz de Julia era firme. Profesional. Quiero ser voluntaria. Relaciones con medios. Publicidad. Lo que necesitéis. Por la tarde teníamos una docena de voluntarios, hijos y nietos de víctimas. Formando un ejército de protección nacido de la pérdida compartida. El domingo se suponía que sería tranquilo. Pero mi móvil sonó temprano. Elena. Siento llamar en fin de semana. Pero tenemos una situación, dijo el inspector López. Otra propietaria anciana. Doña Pilar Sánchez. Su nieto cree que alguien está intentando hacerle un Ricardo Morales. ¿Dónde? Calle Real. 10 minutos de ti. Voy para allá. Llegué y encontré a una mujer de 84 años en el porche discutiendo con un hombre de traje. Su nieto Tyler estaba protector a su lado. No me importa qué papeles traigas, decía doña Pilar. Yo nunca firmé nada. El hombre de traje me vio acercarme y su cara cambió. Me reconoció de la cobertura mediática. Esto no te concierne, dijo rápidamente. El fraude a mayores me concierne mucho. Saqué el móvil. Empecé a grabar. ¿Qué documento exactamente está reclamando que firmó la señora Sánchez? Vaciló. Luego me entregó una carpeta. La firma era temblorosa. Claramente calcada. El sello del notario estaba borroso. Esto es falso, anuncié en voz alta. Señora Sánchez. ¿Ha llamado a la policía? Acabo de hacerlo, dijo Tyler. El hombre intentó arrebatarme la carpeta. Eso es propiedad privada. Eso es prueba. Di un paso atrás. Todavía grabando. ¿Cuál es su nombre? ¿Corrió? Literalmente corrió hasta su coche y salió derrapando. Conseguí la matrícula en vídeo. En menos de 1 hora la policía lo había detenido. Daniel Moreno. Recientemente salido de prisión. Intentando el mismo truco que Ricardo. Pero esta vez el truco era conocido. La comunidad estaba vigilando. ¿Cómo lo supiste? Me preguntó doña Pilar mientras tomábamos té en su cocina. Experiencia. Y vamos a asegurarnos de que todo el mundo conozca las señales. El señor Moreno acaba de convertirse en ejemplo de enseñanza. El lunes por la mañana el Centro María Vargas abrió oficialmente. Sin fanfarria. Queríamos un lanzamiento suave para resolver problemas. El primer cliente llegó a las 9 en punto, un hombre de 78 años preocupado por contratistas agresivos. Para el mediodía habíamos ayudado a 6 propietarios mayores. 2 habían sido abordados por estafadores. 1 ya había firmado papeles sospechosos. Todos se fueron con planes de protección y líneas directas a ayuda legal. Esto está funcionando, maravilló Alicia. De verdad está funcionando. Aquella tarde. Al cerrar. Encontré una carta deslizada bajo la puerta.
Sin remite. Solo mi nombre y letra cuidada. Señorita Vargas. No me conoce. Pero conocí a su abuela. Fui uno de los inversores que Ricardo trajo a ver casas. Entonces no sabía lo que hacía. Cuando lo entendí ya era tarde. Me estoy muriendo, cáncer. Me quedan pocos meses. Mi conciencia no soporta el peso. Adjunto un cheque de 50.000 euros. No es suficiente. Nunca será suficiente. Pero quizá ayude a otros. Estaba allí ese día. Marzo de 2016. Esperando en el coche mientras Ricardo entraba. Lo vi salir rápido. Debería haber comprobado. Debería haber llamado pidiendo ayuda. En cambio me fui. Lo siento. Su abuela merecía algo mejor. Todos lo merecíamos. Un cobarde. El cheque era real. Otra confesión. Otra confirmación. La red de maldad de Ricardo había incluido participantes reacios. Gente que eligió la ceguera antes que la acción. Añadí el cheque al fondo del centro. Dinero de sangre transformado en dinero de protección. Mientras conducía de vuelta a casa de Alicia, todavía no estaba lista para dormir en la casa de la abuela. Mi móvil sonó. Era una de las contactos de la organización. La reforma está terminada, dijo. Pero quería advertirte. Daniel Moreno. El hombre que atrapaste hoy. Tiene amigos. Amigos estúpidos que te culpan de su arresto. Que vengan. Ahora estamos preparados. Lo sé. Pero ten cuidado. El trabajo que haces amenaza muchas operaciones rentables. No todo el mundo maneja la disrupción tan profesionalmente como yo. Es raro tener a una jefa del crimen como aliada. Pero en esta guerra contra el abuso a mayores acepto ayuda de cualquier fuente. Aquella noche soñé con la abuela otra vez. Estaba en el sótano reformado. Pasando las manos por las paredes lisas. Sonriendo a la biblioteca de recursos. Es perfecto, dijo en el sueño. Pero le falta algo. ¿Qué? Señaló una pared vacía. Historias. Sus historias. No dejes que se olviden. Me desperté sabiendo qué hacer. El martes por la mañana encargué un muro memorial, fotos y breves historias de cada víctima anciana de fraude inmobiliario en la provincia. La foto de la abuela colgaría primero. Pero no sola. Nunca más sola. El contratista que vino a medir era joven. Entusiasta. Mientras trabajaba no paraba de detenerse. Leyendo las historias que ya había reunido. Mi abuelo, empezó. Luego se detuvo. Cuéntame. Perdió su casa hace 2 años. Pensamos que lo había perdido en el juego. Pero esto suena exactamente a lo que pasó. Sacó el móvil. Me mostró una foto de un hombre orgulloso delante de una casa modesta. ¿Puede ir en el muro? Por supuesto. Tráeme su historia. Al final del día 3 familias más se habían presentado con fotos y relatos. El muro memorial estaría lleno. Más lleno de lo que nadie quería. Pero necesario. Porque la abuela tenía razón. Sus historias importaban. Sus vidas importaban. Sus casas importaban. Y Ricardo Morales en su fría celda sabría que sus víctimas no habían sido olvidadas. Eran recordadas. Honradas y... Finalmente. A través del centro que llevaba el nombre de mi abuela. Protegidas. La fortaleza se mantenía fuerte. El escudo estaba alzado. El verdadero trabajo acababa de empezar. 6 meses después estaba de nuevo en los juzgados de la provincia.
Pero esta vez en un papel muy diferente. El propio jefe de policía me estaba prendiendo una medalla en la solapa, la medalla al servicio ciudadano por destapar la red de fraude a mayores que había aterrorizado nuestra comunidad durante 7 años. Elena Vargas representa lo mejor de nosotros, anunció el comisario. Convirtió una tragedia personal en servicio público. El Centro de Protección a Mayores María Vargas ha impedido 43 intentos de fraude en solo 6 meses. Esos son 43 familias que todavía tienen sus casas porque una mujer se negó a dejar que la muerte de su abuela fuera en vano. La multitud estalló en aplausos. Vi caras conocidas por todas partes, clientes a los que habíamos ayudado. Voluntarios que se unieron a nuestra causa. Propietarios mayores que ahora sabían cómo protegerse. Mamá estaba en la primera fila. Lágrimas corriendo por su cara pero sonriendo más ampliamente de lo que la había visto en años. Después de la ceremonia los periodistas me rodearon. Uno preguntó: «Señorita Vargas, ¿qué pensaría su abuela de todo esto?». Toqué los pendientes de perlas que llevaba. Los pendientes de la abuela. Probablemente diría: ya era hora de que alguien hiciera algo. Luego haría torrijas para todos y volvería al trabajo. La multitud rió. Habrían adorado su fuego. Su determinación. Su negativa a ser víctima de nadie. Mientras la gente se dispersaba, noté una figura conocida junto a la salida. Una de las contactos de la organización. Elegante con traje gris. Me dio un solo asentimiento antes de desaparecer entre la multitud. Su organización había donado silenciosamente otros 100.000 euros al centro el mes pasado. ¿Jefa del crimen o no? Cumplía su palabra sobre reparar el daño. Aquella tarde el centro acogió su primera cena anual de recaudación de fondos. La casa de mis abuelos, estaba llena de partidarios. El muro memorial atraía visitantes constantes, gente tocando fotos de seres queridos perdidos. Compartiendo historias de recuperación y justicia. Damas y caballeros, llamó Alicia para pedir atención. Hace 6 meses esta casa fue testigo de violencia y robo. Hoy se mantiene como fortaleza contra quienes se aprovecharían de nuestros vulnerables. Me gustaría invitar a Elena Vargas a decir unas palabras. Me levanté ante la multitud en la misma cocina donde Ricardo me había golpeado. Ahora transformada en espacio de esperanza. Cada persona en ese muro memorial confió en alguien que la traicionó. Mi abuela, María Vargas, fue asesinada por esta casa. Pero su asesino cometió un error crucial. Pensó que la casa era solo una propiedad. No entendió que era un legado. Señalé los espacios reformados. Los voluntarios. Los clientes a los que habíamos salvado. Este es su legado. Cada mayor que protegemos. Cada fraude que impedimos. Cada familia que conserva su hogar. Esa es la victoria de mi abuela sobre el hombre que la mató. Ricardo Morales está sentado esta noche en una prisión federal. Contando décadas que nunca verá terminar. Pero no estamos aquí para celebrar su castigo. Estamos aquí para celebrar nuestro propósito, asegurarnos de que nunca haya otro Ricardo Morales. La sala estalló en aplausos. Cuando se calmó, Tyler Sánchez, el nieto de doña Pilar, dio un paso adelante. Tengo un anuncio. Inspirados por el trabajo del centro. 5 de nosotros, nietos de víctimas, empezamos derecho el próximo otoño. Nos llamamos la Brigada de María. Nos vamos a especializar en derecho de mayores y protección. Más aplausos. Más lágrimas. Las ondas de la justicia extendiéndose más lejos de lo que Ricardo jamás imaginó. Mientras la velada terminaba, salí a tomar aire. El olivo que mis abuelos plantaron se mecía suavemente con la brisa. Debajo,
Un banco nuevo llevaba una placa en memoria de todos los que murieron protegiendo sus hogares. Menudo viaje desde ese suelo de cocina hasta aquí. Me giré y encontré al inspector López, ahora comisario López, sosteniendo 2 tazas de café. A veces apenas puedo creer que solo hayan pasado 6 meses, admití. Tú cambiaste todo. Todo el país está implementando programas basados en tu modelo. La Policía Nacional creó un equipo específico para fraude inmobiliario a mayores. Y Daniel Moreno cantó. Nos dio 12 nombres más. 12 aspirantes a Ricardo Morales fuera de las calles. Gracias a ti, hizo una pausa. Nunca te pregunté, ¿te arrepientes de no haberte mudado a Madrid? ¿Empezar de cero en otro sitio? Miré hacia la casa. Brillando con calidez y propósito. A través de las ventanas veía a mamá ayudando a servir postres. A Alicia consultando con un nuevo cliente incluso durante la fiesta. Voluntarios planeando el taller de la semana siguiente. Nunca. Este es mi sitio. Donde siempre estuve destinada a estar. Mientras López se marchaba. Volví dentro. En lo que antes era el salón. Ahora nuestra zona principal de recepción. Había llegado una nueva familia. Una mujer anciana agarraba la mano de su hija. Las dos con aspecto asustado pero esperanzado. ¿Es usted la señorita Vargas? Preguntó la hija. Creemos que alguien está intentando robar la casa de mi madre. Oímos que usted podría ayudar. Absolutamente podemos, les aseguré. Sentémonos y repasemos todo. ¿Están seguras aquí? Mientras las llevaba a una sala de consulta pasé por la foto más grande del muro memorial. La abuela en su jardín. Feroz y vital. Solo semanas antes de morir. Sus ojos parecían seguirme. ¿Aprobando? Protegiendo. Orgullosa. La casa por la que Ricardo Morales mató se había convertido en el arma que lo destruyó a él y a todos los demás como él. El hogar que intentó robar ahora se mantenía como fortaleza inexpugnable para los vulnerables. Más tarde aquella noche. Después de que todos se hubieran marchado. Por fin hice lo que llevaba meses reuniendo valor para hacer. Me mudé de nuevo a casa. No solo de visita. No solo a trabajar, viviendo otra vez en la casa de mis abuelos. Subí las escaleras hasta mi antigua habitación. Ahora amueblada con nuevos recuerdos junto a los viejos. En la mesilla de noche había 3 fotos, la abuela y el abuelo el día de su boda. Mamá y yo en la inauguración del centro. Y toda la brigada de María en los juzgados. Pasado. Presente y futuro. Todos protegidos bajo este techo. Mi móvil vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Señorita Vargas. Mi abuela tiene 89 años y alguien acaba de convencerla de firmar papeles que no entiende. ¿Puede ayudarnos? Tecleé de vuelta, sí. Venid al centro mañana a primera hora. La protegeremos porque eso es lo que hacemos ahora. Eso es lo que hace esta casa. Eso es lo que exige el legado de la abuela. Mientras apagaba la luz susurré a la oscuridad. Lo atrapamos. Abuela. Los atrapamos a todos. Y seguiremos atrapándolos. A cada uno que piense que los mayores son blancos fáciles. Tu casa es ahora un escudo. Tu muerte significa su protección. En algún lugar de las paredes de la vieja casa. Juro que oí su respuesta. Buena chica. Ahora duerme un poco. Mañana hay trabajo que hacer. Y lo había. Siempre lo habría. Mientras existieran depredadores. El Centro de Protección a Mayores María Vargas se mantendría contra ellos. Mientras los mayores necesitaran protección. Esta casa se la proporcionaría. Ricardo Morales pensó que estaba robando una casa.
En cambio creó un movimiento. Pensó que estaba silenciando a una anciana. En cambio le dio voz eterna. Pensó que había ganado cuando ella cayó por esas escaleras. Pero solo había despertado algo que lo destruiría a él y salvaría a innumerables otros. En su fría celda. Cumpliendo cadena perpetua más 2 siglos. Espero que piense en eso cada día. Espero que recuerde la sensación de esta casa por la que mató y sepa que creó su transformación en su peor pesadilla, un lugar donde su clase de maldad viene a morir. La casa lo recuerda todo y ahora protege a todos. La abuela estaría tan orgullosa.